esta presentación vamos a tratar sobre la balanza comercial colombiana. Nuestro grupo está conformado por Jennifer Jaramillo, Diana López, Héctor Melo, Freddy Monroy y Maribel Restrepo. Para que hablemos de la balanza comercial es necesario como primer paso definir qué son las exportaciones y las importaciones de nuestro país. Las exportaciones es lo que sale de nuestro país en caso de bienes o servicios que acá producimos. También puede ser primas y todos los productos que tienen demanda por fuera de nuestro territorio. Y las importaciones son el transporte legítimo de bienes y servicios del extranjero que nosotros como país adquirimos. Para tener en cuenta o para empezar a hablar sobre la balanza comercial existe una fórmula la cual viene expuesta de exportaciones menos importaciones, como se pueden ver en las diapositivas. Esta diferencia según las cuales las importaciones y las exportaciones en un momento determinado podrían ser positivas, por lo cual este caso se denomina superávit comercial, o cuando el resultado es negativo se denomina déficit comercial. Se habla de superávit comercial cuando el saldo es positivo, como se los había explicado anteriormente, es decir, cuando el valor de las exportaciones es superior al de las importaciones. Esto se puede entender como para un país es más importante las exportaciones, por lo que le permiten tener una balanza comercial positiva. Ya en el ámbito del déficit comercial es cuando las exportaciones son inferiores a las importaciones. Si las exportaciones netas, este es otro caso, si las importaciones netas son cero y sus exportaciones son exactamente iguales, se dice que existe un equilibrio comercial. Existen varios factores que podrían influir en las exportaciones y en las importaciones netas en un país, que es el caso antes expuesto, y se encuentran como de las siguientes maneras. Los gustos de los consumidores por los bienes del interior y por los bienes del extranjero. Los gustos de los consumidores en gran parte es como lo que decide tanto las importaciones y las exportaciones, ya que es el consumo pues propiamente. También los precios de los bienes en el interior y en el exterior también influyen mucho en esta balanza comercial. Todos los tipos de cambio o los individuos pueden utilizar moneda nacional o internacional, también influye mucho en este caso de este equilibrio comercial. Las rentas de los consumidores interiores y los extranjeros también son gran parte de ellos. El costo de transportar los bienes, tanto de traerlos como de enviarlos, influye mucho en esto, ya que pueden haber costos demasiado altos que pueden hacer que no sea tan rentable una exportación o una importación. Y como último, la parte de la política de cada uno de los países también es un aspecto muy importante, ya que en algunos países hay algunos regimientos o algunas posiciones que no permiten el ingreso o la salida de X producto o de X servicio. Importancia de la balanza comercial. Se utiliza para ayudar a los economistas y analistas a entender la fuerza de la economía colombiana en relación con otros países. La balanza comercial es muy importante en la actualidad, sobre todo porque la mayoría de países son de economía abierta, es decir, que realizan intercambios y servicios con el exterior. Balanza comercial favorable y desfavorable. La favorable quiere decir que prefieren vender más para que se pueda obtener un ingreso más alto y tener más capital para sus residentes, traduciéndose así a un mejor nivel de vida. Balanza comercial desfavorable. Por las mismas razones que la balanza favorable, un país que importa mucho en productos de consumo y que exporta materias primas no es comercialmente viable, ya que no cuenta con la experiencia necesaria para darle a esa materia prima un mayor valor agregado. Balanza comercial versus balanza de pago. La balanza comercial es un componente importante de la balanza de pagos. Sin embargo, la balanza de pagos también mide inversiones internacionales y los beneficios netos de esa inversión. Un país puede mantener un déficit comercial, pero también puede tener un superávit en balanza de pagos. Determinantes de la balanza comercial versus la balanza de pagos. La dinámica convergente o divergente de las importaciones y la exportación y las exportaciones mismas son la primera causa de cambios en el equilibrio comercial.
Buenas tardes, mi nombre es Diana Carolina López. Yo les voy a hablar un poco de lo que es la balanza comercial colombiana durante los 2 últimos años. Aquí tenemos entonces lo que es la balanza comercial versus la balanza de pagos. La balanza comercial es un componente importante de la balanza de pagos. Sin embargo, la balanza de pagos también mide las inversiones internacionales y los beneficios netos de estas inversiones. Un país puede mantener en déficit comercial, pero tiene un superávit en su balanza de pagos. Aquí tenemos entonces lo que serían los determinantes. Las dinámicas convergentes o divergentes de las importaciones y las exportaciones mismas son las primeras causas de cambios en el equilibrio comercial. Tenemos entonces lo que es la balanza comercial durante los 2 últimos años. En la balanza es indispensable que se tenga un alto movimiento de exportaciones a nivel mayor de importaciones y en consecuencia obtener lo que conocemos como superávit. De no ser así o en caso contrario, si las importaciones superan las exportaciones, el país se vería en una situación de déficit, lo que puede reducir los ingresos del país, debilitando como tal la economía. Entonces aquí podemos ver que durante los 2 últimos años se ha mantenido la balanza comercial en el margen del déficit, pero podemos destacar el año pasado porque se redujo este déficit. Entonces podemos ver o podemos entender que las exportaciones en los sectores de manufactura, telecomunicaciones, construcción, petroleras y del carbón, también podemos ver que el aumento en productos colombianos, especialmente lo que es frutas y flores. Entonces esas exportaciones tuvieron un aumento. Aquí lo podemos evidenciar en la siguiente gráfica. Entonces ya a continuación la compañera nos va a mostrar lo que serían las diferentes gráficas de la balanza comercial durante estos 2 últimos años. Mi nombre es Maribel Restrepo Correa. Yo les voy a dar como la explicación sobre la tabla de la balanza comercial en Colombia, ¿cierto? Estas cifras nos las arroja el DANE durante mensual, semestral, trimestral, anual. Nosotros la vamos a tratar anual, es decir, hasta diciembre del 2015 y diciembre del 2016, ¿cierto? En el año 2015, la balanza comercial en Colombia registró un déficit comercial de 9.614.000 millones de pesos. Este comportamiento se explicó principalmente por la caída del 14% en manufacturas y una contribución negativa del 10.7 pp, que explica el 68% de la caída, y el combustible y productos de las industrias extractivas con una caída negativa del 29.7% y una contribución negativa del 4%, que explica el 25.6% de la caída en el año 2015. De acuerdo con la entidad, con el DANE, las mayores déficits se registraron en las balanzas con China, Estados Unidos y México. Entre estas tres da un total de 15 billones 32 mil millones de pesos, equivalente al 94% del déficit total en el año 2015. Y con el país que tuvimos como un superávit, que fue el más alto, se presentó en Panamá con 2.305.000 millones de pesos. Mediante el año 2016 también hubo lo que significa como un superávit, que fue el más alto, se presentó en Panamá con 2.305.000 millones de pesos. Mediante el año 2016 también hubo lo que significa, hubo un déficit en la balanza,
comercial que llegó en 486 billones de pesos, lo que significó un mejor registro que presenta en el año 2015, con 1.426.000 millones de pesos. Ese comportamiento se explicó principalmente porque hubieron menos compras en el sector de manufacturas, con una reducción negativa del 19.1% y una contribución negativa del 14.8% PIB, que explica el 87% de la caída, menos las importaciones de combustible con una reducción negativa del 23.9%. Y con una contribución negativa del 2%, que explica el 15% de la caída que hubo en el mes en el año 2016. Para diciembre de 2016 se presentó un superávit del grupo de combustible y productos de la industria extractiva de 1.128.300 millones de pesos, cifra superior a 500 millones de dólares a diciembre de 2015, cuando fue de 578.300 millones de pesos. El año pasado se presentó un déficit comercial donde hubo más importaciones, ¿cierto? Ya sabíamos pues que cuando hay un déficit es porque las importaciones son más altas que las exportaciones. Es decir que Colombia en los 2 últimos años ha tenido menos ingresos en importaciones. Gracias hasta luego, que tengan una buena tarde. Buenos días. La presente exposición es acerca de la balanza comercial colombiana durante los 2 últimos años, y yo soy el encargado de presentar las conclusiones finales del ejercicio. Bueno, ¿qué quiero explicar acá en las conclusiones finales? Resaltar unos puntos importantes que se ha hablado durante la exposición. En especial, recalcar este punto, que para diciembre del 2016 se presentó un superávit del grupo de combustibles y el producto de las industrias extractivas de 1.158,3 millones de dólares, cifra superior en 580 millones de dólares a la del diciembre de 2015, cuando fue apenas de 578,3 millones de dólares. Otra conclusión que rescatamos es que el año pasado se presentó un déficit comercial de 11.800,4 millones de dólares. Y el año antecesor, o sea el 2015, cuando fue de 15.900,7 millones de dólares. Bueno, aquí ¿qué es lo que estamos mirando? En otras palabras, estamos viendo que se presenta el mismo déficit comercial, pero en el 2015 fue mucho más mayor respecto al 2016. ¿Y eso por qué? ¿Por qué se presentó en el 2015 un déficit mucho más mayor? Pues, algo de información voy a ir recalcando por la caída de los precios del barril del petróleo. ¿Eso que impactó enormemente en nuestra economía, puesto que muchas empresas colombianas están ligadas a la producción extractiva, o sea, en la producción de petróleo, y por ello su demanda en el mercado cayó. Recordemos que los barriles del petróleo estuvieron casi rozando los 25 dólares por barril. Una noticia que no es muy agradable para nuestra economía, que se basa mucho en el petróleo. Ahora bien, otra conclusión a destacar es los 2.200,100 millones de dólares del déficit del grupo de manufacturas disminuyeron en un 45,6 millones de dólares con relación a diciembre del 2015, cuando fue apenas de 2.254,7 millones de dólares. Ahora bien, otro punto a destacar son las informaciones que hemos recopilado, y con ayuda del DANE descubrimos que
En diciembre pasado, el déficit de la balanza comercial llegó a 400,86 millones de dólares, lo que significó un menor registro en lo presentado en diciembre de 2015, cuando fue de 1.429,9 millones de dólares. Bueno, llegando a la conclusión final de todo esto, queremos destacar lo del presente año. En ese 2017 hemos observado que nos mantenemos y observamos que nuestra balanza comercial cayó en este primer semestre del 2017. Nos mantenemos todavía en el déficit comercial, todavía nos mantenemos en un hueco comercial. Durante los 2 primeros meses de este año, el déficit de la balanza comercial del país fue de 1.517 millones de dólares, lo que presentó una fuerte caída de 39,2 millones de dólares. Les digo, de 39,2% frente a los 2.494 millones de dólares de pesos, registrados entre enero y febrero del 2016. En este sentido, Colombia sigue comprando mucho más de lo que está exportando al exterior y por ello se genera un enorme hueco comercial. Bueno, esta es una parte de las conclusiones. Espero que nuestra exposición haya sido clara y concisa para quienes lo están viendo y en especial para nuestra profesora. Muchas gracias por la atención prestada. Adiós.